Lo mencionaba el maestro, pues bueno, mi ponencia se titula El silencio incómodo, choque pragmático en el aprendizaje de chino mandarín en estudiantes mexicanos. Mi nombre es soy el maestro Francisco Alberto Espinosa Moreno. Y pues bueno, esta investigación la llevé a cabo junto con el doctor en educación, Andrés Sepúlveda Rodríguez. Ambos, formamos parte, yo como colaborador y él como miembro del cuerpo académico UANL 292 en estatus consolidado, lenguas extranjeras del noreste de México, procesos lingüísticos, culturales y educativos. Pues bueno, vamos a comenzar. Como parte de la introducción tenemos entonces que, pues bueno, aprender una lengua. Todos somos enseñantes de lengua y ya lo sabemos, pero bueno, aprender una lengua no solo es aprender la gramática, sino que debemos de aprender pues otros elementos no ajenos, pero sí que van más allá de cuestiones gramaticales para poder hacer uso de forma natural de la lengua, natural entre comillas. Y pues bueno, aquí tengo entonces que la competencia pragmática es esto que se debe de desarrollar para hacer un uso en forma o de forma socioculturalmente apropiada de la lengua. Bueno, al contrastar el español mexicano y el chino mandarín, y hablo de la variante dialectal de Nuevo León, surge una fuerte fricción y a esto se le llama choque pragmático de acuerdo con Bechman en el 90. Y bueno, ¿por qué tenemos este choque cultural o este choque pragmático? Pues se da debido a lo siguiente. En México tenemos o hacemos uso de la cortesía positiva y esta consta de hacer un uso del lenguaje para la cohesión social, y tenemos rituales como la expresión salud al estornudar o provecho al pasar por donde alguien está comiendo, como pilares de la identidad, ¿no? El silencio suele interpretarse como una altivez o mala educación, de acuerdo con Brown y Levinson. Ahora, esto es en México. Tenemos estas expresiones que las vamos a ver para qué se utilizan, pero les adelanto un poco, es para, no es para informar, es más como para dar un saludo, ¿no? En China, o el idioma chino, parte de la economía en el lenguaje y pues la privacidad, ¿no? El idioma chino opera bajo el respeto a la esfera privada. Por ejemplo, un estornudo se ve como un acto biológico, o de acuerdo con la religión Zen, pues es la expulsión del chi. Ahora, no se ve como un ritual en el que se deba de hacer una expresión para desear buena salud a la otra persona. No se ve como algo biológico, algo normal, en donde no debe de haber una réplica de parte de quien lo escucha. Y dice: intervenir lingüísticamente es innecesario y puede parecer intrusivo. Ahora, el problema central son los actos de habla ausente, que en México son funciones obligatorias. Son funciones obligatorias que tenemos en México, y estas no tienen un equivalente en el idioma chino. Esto genera un silencio incómodo en el alumno, provocándole una crisis de identidad discursiva. El objetivo del estudio es analizar cómo los estudiantes intentan llenar estos vacíos mediante traducciones forzadas y explorar las implicaciones pedagógicas para la enseñanza de lenguas modernas. Marco teórico, parto de la teoría de los actos de habla, propuesta por Austin en el 62 y por Searle en el 69. Ellos mencionan que hablar no solo describe el mundo. Hablar la lengua no solo es describir el mundo, describirle el mundo en donde se desarrolla esta lengua, sino a que se debe de actuar en él. Frases como, por ejemplo, salud, son actos expresivos cuya función es empatizar, más no la de informar. Partiendo de esto, tenemos entonces que el vacío pragmático surge cuando el estudiante mexicano busca ejecutar este acto de desear bienestar, este acto expresivo de la lengua español de México y de España, en el idioma chino mandarín.
El problema se da es que pues en el idioma chino mandarín no existen expresiones o frases equivalentes, es decir, la comunicación empática queda truncada. La transferencia sociopragmática negativa, el alumno asume erróneamente que las normas de cortesía mexicana son universales y al aplicar sus reglas nativas de la primera lengua al chino, que sería su segunda o tercera lengua, y no obtener respuesta, decodifica el silencio como una falla moral o falta de valores del interlocutor, no como una simple diferencia cultural. Ahora, como ya mencionaba antes, en México la lengua española pues se rige por la cortesía positiva y esta se centra en la validación social y la conexión afectiva. Utiliza actos de habla de acompañamiento como el provecho y el suavizamiento del discurso mediante diminutivos como ahorita y tantito para evitar imposiciones. Sin embargo, por la otra parte, Juan el 44 presenta el término de mianzi y la cortesía negativa. La cortesía negativa y el mianzi, que es cara o rostro, se basa en el respeto jerárquico y el rostro o prestigio social. Este prioriza en no invadir la privacidad del otro. Comentar, por ejemplo, un estornudo se considera una señal de una vulnerabilidad biológica, o, por ejemplo, al decir, aquí tenemos el provecho, ¿no? En chino no existe, pero mis alumnos tratan de buscar una traducción para eso. Yo no soy hablante nativo, pero hay otros maestros que son hablantes nativos y lo sienten muy invasivo, que los alumnos traten de buscar, traten de expresar esta situación cuando ellos están comiendo. Ahora, ¿cuál es el significado del silencio? Pues en México el español es redundante y ornamental. El silencio es un acto ausente que comunica desinterés o rechazo. Estoy de acuerdo con Reyes. Y en China la lengua es funcional, directa y de gran economía discursiva. El silencio es una norma de omisión y respeto, no un vacío. Ahora, ¿cuál es la etimología del estornudo? De acuerdo a Foley en el 97, en Occidente el estornudo, nace de la expresión de salud, ¿no? Nace de la supervivencia durante las plagas europeas. El desear salud es una obligación social simbólica. Sin embargo, en la medicina tradicional china, el estornudo es la liberación natural de la energía, del chi, o la expulsión del frío, y no requiere una intervención lingüística de terceros. Estoy de acuerdo con Maciosio en 2015. La taxonomía de Searle en la clase de chino dice: el choque es más agudo en los actos directivos. El profesor chino o el profesor de chino, ahí se me fue la expresión, usa imperativos directos frente al ruego esperado por el mexicano y expresivos, ausencia total de ritos como el saludo. ¿Okay? La consecuencia emocional, es que el hispanohablante experimenta ansiedad de desempeño y percibe la lengua y la interacción con nativos como distantes o descarnadas al carecer de marcadores constantes de validación social. La metodología que se utilizó fue para realizar la investigación, fue un enfoque cualitativo interpretativo, ya que este es ideal para estudiar el choque pragmático, entendido como una experiencia subjetiva en la intersección de lengua, cognición y emoción. El estudio de caso, el diseño es un estudio de caso descriptivo analítico y entiende el aula no solo como un espacio de instrucción, sino como un laboratorio intercultural donde colisionan la cortesía ritualista mexicana y la economía cínica. Y también se hizo uso de la observación del participante. El investigador, al ser también docente, logra una inmersión total, utiliza un diario de campo, se utilizó un diario de campo, basándonos en el modelo de Speaking de Himes en el 74, para registrar incidentes críticos y reacciones no verbales como risas, confusión, de forma espontánea y natural. La muestra de estudiantes, el estudio se realizó con estudiantes de la generación Z. La población es de 60 estudiantes de educación superior en cursos intensivos, los sábados de 5 horas, más entre 4 y 5 horas que ellos estudian extra a la semana por su cuenta de forma autónoma.
El demográfico pues fueron jóvenes de entre 17 y 22 años, pertenecientes a la generación Z, altamente influenciados por medios globales, pero aunque estén influenciados por medios globales, siguen manteniendo estas cuestiones ritualísticas del español de México, como el decir salud o el desear provecho, ¿no? El perfil lingüístico que tienen los alumnos, pues bueno, tienen el español como lengua materna, como primera lengua. Todos tienen conocimiento del idioma inglés como segunda lengua, están en un rango de entre B1 y B2, de acuerdo al marco común europeo de referencia para la lengua. Y bueno, aquí tenemos el primer dato crítico, que bueno, el inglés fuerza los modelos de cortesía occidentales, y esto pues ocasiona que los alumnos, al no tener el equivalente directo en el idioma chino, porque no lo hay, tampoco hay un equivalente funcional, pues lo que hacen es, de la otra lengua que conozco, de la otra lengua extranjera que conozco, agarrar el que conozco, que es entonces, en este caso sería bless you, y utilizarlo dentro de la clase de chino. Y pues bueno, todos ellos estudian chino mandarín, nivel inicial A1, A2, de acuerdo al marco común europeo de referencia, o HSK1, de acuerdo a Hanban. Y bueno, tienen herramientas léxicas, pero aún no desarrollan filtro pragmático cínico. Ellos, pues bueno, están en un nivel muy básico y aún no han logrado desarrollar esta cuestión de, ok, me voy a quedar callado cuando alguien estornuda, o cuando paso al lado de donde alguien está comiendo, pues también me quedo callado, porque cuando es necesario, en el idioma chino no existen estas expresiones. Para validar la investigación se hizo una triangulación de instrumentos. Por una parte tenemos el cuestionario de respuesta discursiva, el cual se adaptó para identificar transferencias negativas ante vacíos lingüísticos, por ejemplo, un estornudo. La escala de percepción del silencio, es un diferencial semántico para medir la carga emocional del silencio, por ejemplo, si se percibe como grosero o respetuoso. Y bueno, entrevistas de grupo focal para rescatar testimonios sobre la influencia cultural y familiar en la necesidad de usar fórmulas de cortesía. Se hizo un análisis cualitativo, se hizo la codificación en 3 fases, abierta, axial y selectiva, concluyendo en la categoría central, la anomia del silencio incómodo, es decir, la pérdida de referentes sociales del alumno en el entorno chino. Y pues bueno, todos los alumnos dieron su consentimiento. La participación fue voluntaria y pues se garantizó el anonimato de cada uno de ellos. Como resultados tenemos entonces el choque pragmático y el vacío del salud. Tenemos en primer lugar que es una brecha competencial, ya que existe un fuerte contraste entre el conocimiento gramatical del alumno y su competencia pragmática. Esto genera un estado de alerta pragmática ante la falta de fórmulas de cortesía chinas. Esto quiere decir que, bueno, los alumnos conocen, por ejemplo, los términos en chino para hablar de salud, que puede ser jiangke o shenti, o para hablar de provecho, de que disfrutes la comida, que puede ser como un hao chi o hao chi o chi chi, pero sin embargo no se usan para lo que los utilizamos en español, y esto los conflictúa de tal manera que me han llegado a decir, y bueno, en la publicación estarán los testimonios, maestro, es que se me hace muy grosero que usted no diga salud, o se me hace muy grosero que cuando usted estornuda mis compañeros se queden callados. Yo digo, pero pues eso es algo muy normal en chino, en el idioma chino. Eso es algo común decirlo en el idioma español, pero es común quedarse callado en el idioma chino. Entonces tenemos el vacío del estornudo, los resultados del DCT. El 92% de los alumnos incurren en transferencia negativa al no aceptar el silencio, que es la norma china. El 65% de ellos inventa calcos forzados, como el changkeng o el shanti, y el 27% de ellos recurre al inglés. Me ha tocado y me da mucha risa luego con ellos que no saben, porque bueno, tengo alumnos que sí recuerdan cómo expresar saludo, y hay otros que no lo recuerdan cómo expresar la palabra para salud. Y utilizan bless you en idioma inglés. Una alumna de mis alumnas de chino, ella estudia francés y bueno, ella utiliza atsue, ¿no? Utiliza la forma en francés, pero no fue relevante, entonces no lo marqué en este punto. La cuestión es que, bueno, como no hay un referente, pues se conflictúan e intentan utilizar un calco forzándolo, o
recurren al idioma inglés, y aquí ya está teniendo una interferencia negativa en el aprendizaje de la lengua asiática, el idioma inglés, ¿no? Los alumnos califican el silencio chino como grosero, frío e incómodo. Al operar con una cortesía de acercamiento en México, decodifican la cortesía china de no imposición como un castigo o negligencia social, no como un respeto a la privacidad. Esto con respecto a la expresión salud. Ahora, ¿qué pasa con la expresión provecho? Que son las dos expresiones que estuvimos analizando. Pues ante la figura de autoridad, o sea, el docente, el alumno reactiva protocolos familiares de urbanidad. Si el profesor omite el acto, el estudiante siente una interacción incompleta o se siente invisible. Esto porque me lo llegaron a decir, maestro, es que pasó y no nos dijo provecho. Y les digo, chicos, recuerden, esta es clase de chino, no nada más hay que aprender la lengua, hay que aprender la cultura, y parte de la cultura pues es el uso de la lengua en contexto. Después tenemos la elevación del filtro afectivo. El alumno usa el idioma como termómetro de calidez. Al carecer el mandarín de redundancia afectiva por momentos triviales, se percibe como una lengua descarnada, dificultando el aprendizaje orgánico. Y bueno, lo que ya mencionaba antes es el inglés como obstáculo. Saber inglés en este entorno empeora el choque. La existencia de equivalentes como bless you o enjoy your meal crea la falsa ilusión de que estas fórmulas occidentales son universales. Esto genera pues, resistencia. El alumno siente que hablar chino lo obliga a adoptar una personalidad seca, cuando realmente pues, no lo es. La propuesta pedagógica que propongo, pues en primer lugar el objetivo de esta es trascender la enseñanza puramente gramatical e integrar instrucciones integrar una instrucción pragmática explícita para ayudar al alumno a gestionar la carga emocional de los rituales ausentes. En primer lugar, propongo el uso de cápsulas de pragmática contrastiva. Estos son espacios regulares para analizar el origen cultural del silencio, respeto cínico a la privacidad versus cohesión social mexicana. El propósito es que el alumno deje de tomar el silencio como una afrenta personal y lo comprenda como una norma válida. En segundo lugar, tenemos el entrenamiento en silencio tolerado y los roleplay. Propongo una simulación práctica, ejercicios como el estornudo consciente para ensayar la no intervención y canalizar la incomodidad grupal. Y la gestualidad compensatoria, enseñar a sustituir frases inventadas por gestos sutiles, como una leve inclinación de cabeza, permitiendo reconocer al otro sin romper la economía discursiva del mandarín. Y pues bueno, la sensibilización y desconexión de la tercera lengua, que en este caso sería el idioma inglés. Pues bueno, propongo desmitificar la expectativa de que el chino debe comportarse como el inglés occidental al utilizar bless you o enjoy your meal. El propósito es que el estudiante entienda la lógica de eficiencia del idioma y desarrolle una personalidad lingüística china que no entre en conflicto con su calidez mexicana. Como conclusión, pues bueno, tengo que el silencio incómodo no es una falta de vocabulario, sino una crisis de identidad discursiva. Para el estudiante mexicano, omitir rituales se decodifica como frialdad o mala educación. El éxito del aprendizaje depende de lograr reinterpretar ese silencio como un signo de respeto y armonía cínica. La trampa de la Universidad de la Tercera Lengua, que en este caso es en inglés, dice: compartir fórmulas de cortesía entre el español y el inglés genera la falsa creencia de que estas normas son universales. Se debe de romper este mito, ya que es un paso crítico para la inmersión real. El docente debe de ser mediador, ya que el profesor va más allá de la lingüística, enseña a habitar el silencio. Su labor incluye validar la presión de la educación familiar mexicana para liberar al alumno de la culpa por no decir nada ante un estornudo, por ejemplo. Y pues bueno, para futuras investigaciones es necesario ampliar el estudio a estudiantes de niveles avanzados para observar si este choque pragmático se supera con la fluidez o si se convierte en una barrera fosilizada que frena la integración cultural, ya que pues bueno, el estudio se realizó con alumnos de nivel básico.
Estas pues son un poco de mis referencias y dejo mis datos de contacto. Les agradezco por su atención. Sí. Muchas gracias. De todas formas, ahorita en el chat estaré poniendo mi correo junto con el del doctor Andrés. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias de antemano.